En Lucas hemos titulado esta serie y hoy vamos a hablar de un tema tan hermoso porque son pasajes selectos del primer capítulo y segundo de Lucas. En Lucas que vemos un historiador impresionante, maravilloso, hasta el siglo XIX, hasta principios del siglo XIX, muchos historiadores pensaban que Lucas tenía datos equivocados. Es decir, que los datos que proporcionaba Lucas no coincidían con muchos hechos alrededor de ellos. Es decir, todo no concordaba aparentemente. Hasta el mediados, ¿verdad? El primer tercio y mediados de este siglo, una familia de abogados, cuyo uno de ellos empezó a interesarse por la arqueología y como tenían un bufete muy grande en esa época, pues tenían los recursos económicos suficientes y uno de ellos comenzó a dedicarse a la arqueología. Empezó a hacer algunas campañas, algunas expediciones arqueológicas y dentro de sus descubrimientos tuvo los suficientes elementos para certificar, elementos arqueológicos que certificaron la temporalidad o la cronología de Lucas. Y al día de hoy, el Evangelio de Lucas está considerado históricamente como un elemento, una historia, una narrativa, ¿verdad? Una literatura con datos que son certificados, es decir, que da una buena semblanza de historia. Sabemos que la Biblia no tan solo contiene historia, es un libro que tiene que ser llevado al nivel espiritual, es decir, lo que Dios quiere revelarnos a sus hijos. Pero esto es maravilloso, saber que lo que está ahí escrito es verdad en todos sus sentidos. Esto es hermoso, provisto por Dios. Y vamos a ver en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 26. Nos estamos brincando algunos versículos porque estos dos capítulos son muy largos. Entonces, pues vamos a tener que ser muy precisos en lo que queremos hablar, ¿verdad? Para concluir precisamente el domingo 24, que vamos a tener un servicio especial de Navidad. Si usted estaba pensando no asistir, le recomiendo que no haga eso, es decir, que asista, porque aunque sé que para algunas Martas que están por aquí, y que va a venir la familia, y que vamos a trapear, ¿verdad? Y que estés acusando a tu marido porque no te ayuda, y que, ¿verdad? Algunos esposos dicen, amén, esa es la exhortación que mi esposa. Bueno, ponlo a trabajar el sábado, no el domingo, ¿verdad? Es decir, bueno, no lo pongas a trabajar, hermano. Pídele ayuda desde el sábado, ¿verdad? Y para que el domingo puntualmente aquí estemos a las 10:30, porque vamos a hacer una celebración que Cristo nació ese día. A algunos no les gusta esto. Hay personas que dicen, ay, no, es que Cristo no nació el 24. No sabemos cuándo nació Cristo, pero tenemos suficientes datos históricos, es decir, escritos de los primeros padres, que la Navidad desde muy tempranas fechas, se empezó a celebrar en estas fechas por la iglesia. Entonces es mentira que la iglesia adoptó siglos después esta costumbre. Esto está desde mucho tiempo atrás. Entonces cuando alguien venga y te diga, no, es que celebrar el 24 es una fiesta pagana, le digo, pagana tu abuela, le dices. Bueno, no, ¿verdad? No, si se vaya a ofender. Pagano tú. No tienes que contestarle así. Diles, hermano, mira, si no quieres celebrar la Navidad, no la celebres, es tu asunto, ¿verdad? De hecho, no tienes que celebrar la Navidad del 24 ni el 25, la tienes que celebrar todos los días. Todos los días tenemos que agradecer este regalo precioso, la gracia de Dios manifestada y prometida desde Génesis capítulo 3 acerca de la simiente de la mujer en donde íbamos a ser benditos todos nosotros.
íbamos a ser bendecidos. Somos bendecidos cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Porque desafortunadamente muchas personas que están peleándose entre estas situaciones totalmente secundarias de la vida cristiana y no celebran Navidad, pero hay una soberbia tan terrible que se están peleando con todo el mundo, que juzgan a los demás porque sí la celebran. Celebrar la Navidad no es un pecado. Celebrar la Navidad y que comas pavo, bueno, si te comes todo el pavo, sí, ¿verdad? Pero porque estás dañando tu cuerpo. Pero y que hagas una comida especial y que ayer veníamos con el pastor José y se me antoja una torta de romeritos. Y algunos también, ¿verdad? Ya están esperando ahí. No pasa nada, qué bueno. Hay momentos en esta época que Dios nos da la bendición de levantar nuestra voz. Hemos hecho algunos años, ya algunas décadas, tuve la oportunidad de organizar con algunos grupos hermanos que tenían grupos musicales y yo iba a las delegaciones y en estas épocas fui a la delegación Coyoacán, por ejemplo, y fui ahí al área de cultura, que es la que abre las puertas de auditorios y todo eso. Dijo, oye, tenemos un grupo. Y digo, ¿qué crees? Que me dijo la directora, ya no tenemos presupuesto. Digo, no, venimos gratis. Dime qué fechas te doy. Así de abiertas están las puertas. Y nosotros, no, yo no celebro Navidad. ¿Qué importa? Como dije, todos los días tenemos que hacerlo. Y si vemos una oportunidad de ser bendición, de predicar el evangelio, hermano, no te quedes callado. Si alguien te dice ahí en la empresa, ¿verdad? Vamos a hacer un brindis. No, yo no tomo. Llévate un Sprite, ¿verdad? Y quédate ahí y levanta la mano y predica y habla de las maravillosas obras, porque eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué los cristianos no evangelizamos? ¿Cuántos tienen un Dios sorprendentemente maravilloso? ¿Verdad que sí? Si lo conocemos a Él, si creemos que Él nos ha dado lo más hermoso de esta vida, que es a Él mismo, agradecemos nuestra familia, agradecemos esta iglesia preciosa que tenemos, agradecemos tantas bendiciones de Dios, pero suma todo eso, suma la belleza de todo eso y nada se compara con Dios. Dios es lo más hermoso, Él mismo. Y Él nos hizo sus hijos siendo sus enemigos. Habiendo sido unos traidores, Él nos trae a vivir en casa. Somos receptores de su amor. Somos receptores de su preciosa gracia. Somos testigos de su hermosura que se manifiesta, se revela en su santidad y su justicia. ¿Por qué no hablamos de Él? Cuando alguien nos pide una referencia, todos nosotros sabemos dónde venden los mejores tacos de la ciudad, ¿que no? Y si alguien te dice, tengo antojo de tacos, vea estos. Todos conocemos al mejor doctor. Hace unas semanas compartía ahí en la iglesia de Cuapa que tuvo algunos problemas gástricos, ¿verdad? Y varios hermanos, oye, mi pastor, fui con y me ayudó, y mira, varios hermanos, porque cuando hay una necesidad, hay un deseo de ayudar. Pero entonces, ¿qué pasa? Si somos capaces de recomendar el mejor restaurante, la mejor clínica, recomendar cosas que nos han sucedido buenas en nuestras vidas, ¿qué es lo que está sucediendo que no hablamos del tesoro más precioso que tenemos, que se llama nuestro Padre Celestial? ¿Por qué no es el mejor tema de nuestras conversaciones? Si sabemos que el mundo está en tinieblas y en perdición eterna, ¿por qué no les llevamos ese regalo que recibimos como un regalo y que es inagotable? Porque tú no vas a ir a regalar algo que se te va a acabar. Vas a ir a regalar algo que no se termina, que no se acaba, que es el evangelio. Dios nos vuelve a hacer un llamado de amor a todos nosotros como sus hijos, en donde tenemos que tomar decisiones importantes.
desvalorizar los tesoros de este mundo que nos impiden ver los tesoros eternos. Un llamado a disfrutar, vivir día a día con Dios en su presencia. Un llamado a conocerlo más y más, porque cuando tú conoces más a Dios, cuando tú y yo conocemos más a Dios, no existe otra cosa que un corazón agradecido y un corazón que se admira de quién es Él, con profunda adoración. Dios nos está llamando a creer, a recordar constantemente y compartir con amor y compasión que es Cristo la mejor noticia. Así he titulado el tema el día de hoy: Cristo la mejor noticia. Lucas capítulo 1, 26 dice: al sexto mes ¿de qué? No está hablando de una fecha específica de ese año, está diciendo en contexto, si tú lo lees, está hablando de el milagro de que Elizabeth estaba embarazada. Había sido Dios bueno con ellos, y después de tener mucho tiempo estéril, lo vamos a leer un momento más, Dios le concede el embarazo. Y en el sexto mes de embarazo de Elizabeth, parienta de María, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Es decir, Galilea es una región, Nazaret es la ciudad. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Oramos. Padre, queremos suplicarte, entendiendo que tú nos has dado inteligencia, tú nos has dado capacidades de decidir, de entender algunas cosas de nuestras intenciones. Y queremos darte muchas gracias porque tu palabra está dada para mostrar eso, cuáles son las intenciones, ¿verdad?, de nuestro corazón. Queremos pedirte que se cumpla tu palabra en nosotros, de Hebreos 4:12, en que el día de hoy penetre hasta lo más profundo y nos lleve a discernir esas intenciones, esas motivaciones. ¿Qué es lo que estamos dándole valor en nuestra vida para invertir nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento en lo que realmente invertimos? ¿Cómo gastamos todo eso? Que sea algo, Señor, que nos lleve a una reflexión de lo que quieres hablar y de lo que quieres que nosotros cambiemos, porque esa revaloración en nuestra vida va a tener cambios importantes para cumplir nuestro propósito. Te rogamos, Señor, que tu palabra sea efectiva en nosotros. Para eso que la enviaste, cumpla su propósito en nuestra vida. Danos un corazón noble, un corazón entendido, un corazón que esté dispuesto a obedecerte. Te agradecemos por todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y la iglesia decimos: amén. La encarnación de Cristo es una parte de lo que en totalidad llamamos el Evangelio. Pablo lo explica
en varias ocasiones en sus cartas, principalmente en 1 Corintios 15, habla específicamente del Evangelio y habla de toda la obra de Cristo Jesús. Pero precisamente esta encarnación de Cristo merece ser llamada así, Evangelio, que en el griego es la palabra evangelión. Y nosotros traducimos como una buena noticia esa palabra. Pero cuando nosotros entendemos nuestro lenguaje, siempre vamos a interpretarlo en nuestra mente y usamos algunas palabras que no nos permiten a veces entender todo lo que el significado establece de lo que en la Biblia nos está explicando. Es decir, nuestra interpretación muchas veces se queda limitada por nuestros conceptos seculares de las cosas o de las palabras. En este caso, ¿cuándo utilizamos nosotros esa frase de buena noticia? Bueno, pues es una buena noticia que te vayan a subir el sueldo. A todos nos alegra, ¿verdad? Que te diga tu esposo, ¿qué crees? Ya te voy a dar más gasto. No escuché ningún amén. Qué barbaridad, ¿no tienen fe, hermanas, o qué? Pero a todos nos agrada y podemos decir, eso es una buena noticia. Es una buena noticia saber que puedas tener vacaciones, una buena noticia que te den de alta de una enfermedad, etcétera. Todo eso sabemos que es una buena noticia, pero en el contexto de lo que la palabra o cómo se utilizaba en esa época, tenemos que poderlo entender, porque a veces nos quedamos limitados y eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Nos quedemos reservados el Evangelio porque pensamos que pues hay que dar una buena noticia y bueno, ahí cuando pueda. Pero la palabra angelión es aquella ilustración que el salmista utiliza cuando dice que son bienaventurados los pies de aquellos que anuncian la paz. ¿A qué se está refiriendo el salmista? Se está refiriendo a esa imagen en la cual ven un mensajero que viene a la ciudad, que viene caminando o corriendo desde lejos y desde su propia forma de hacerlo, es decir, su propia forma de caminar o correr, tú sabes el tipo de noticia que trae. Una noticia, por ejemplo, en el contexto, es de que, en lo que está hablando el salmista, es de que muy probablemente había una guerra o había algún problema con otro pueblo, con otra ciudad o con otra nación. O por ejemplo, en el caso del Imperio Romano, ellos dominaban y los pueblos sojuzgados que les pagaban impuestos, si en algún momento ese pueblo quería ser libre, pretendía ser libre o se levantaba alguna rebelión en contra del gobierno, entonces se mandaba al ejército a detener la rebelión, a matar literalmente a todos los rebeldes. Entonces, a veces se hacían, cuando había tiempo y oportunidad, se procuraban hacer algunos pactos de paz. Se arrepentía, se entendía que el pueblo no podía contra un ejército tan poderoso y se enviaba un mensaje de una solicitud de paz. Y si ese mensaje era aceptado, el mensajero, por supuesto, se denotaba en sus pies porque traía una buena noticia. O cuando, por ejemplo, el ejército de ese pueblo, de esa ciudad, salía a la guerra, ¿te imaginas esa imagen? Que tu esposo, tus hijos, que ya estaban en edad de ser soldados, tenían que salir a defender a sus familias. Ellos salían y no recibían las noticias por celular, ¿verdad? Porque no había esa forma. Salían y tú no sabías si los ibas a volver a ver. Tú no sabías cómo iba a terminar esa guerra, si se iba a ganar o perder. Y entonces el pueblo opositor podría venir a la ciudad y terminar de destruirla. Entonces, cuando alguien, el ejército que ganaba o aquel que era enviado por el rey a dar esa noticia, aquel que se adelantaba al ejército normalmente se mandaba a alguien y decir, veles a decir, es urgente, entre más pronto sepan mejor. Y entonces enviaban a ese mensajero y él corría lo más rápido, ¿verdad? Para adelantarse a la noticia, para adelantarse a todos y poder decir, el rey les ha perdonado su rebelión, hay paz. Y eso es evangelión.
No era una noticia simple, no era una noticia cotidiana, no era algo sencillo de hablar. Era la mejor noticia que alguien podría expresar a esas personas. Esa incertidumbre se había convertido en un descanso al saber que ya no estaba en riesgo su vida y la vida de su familia. Era la mejor noticia que alguien podía darles. El saber que el ejército había ganado y que venía y declaraba: ¡victoria, ganamos! Era la mejor noticia que se podía esperar. La encarnación de Cristo merecía ser llamada el Evangelio, porque es la mejor noticia que alguien podría recibir. Al sexto mes, dice el versículo 26 de Lucas 1, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Qué interesante que Dios haya inspirado, el Espíritu Santo ha inspirado a Lucas para dar estos datos, porque Cristo nació en el día, la hora, en el lugar preciso, definidos en el plan perfecto del único Dios perfecto. Esto es lo que nos está enseñando Lucas. Nos está diciendo: fue preciso Dios, no es un plan B. El propósito de Dios, el plan de redención de Dios no se hizo porque le haya sorprendido a Dios. En Hebreos capítulo 4 versículo 27, después de que unos de esos discípulos de Cristo están predicando el Evangelio, son llamados, castigados y regresan a la iglesia por soberanía de Dios, providencia divina. Regresan con la iglesia, se unen con ellos, adoran y comienzan a hacer esta oración. Y en el versículo 27 dice, dentro de esta oración: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que se hiciera. La omnisciencia divina determina el propósito de la existencia de todo. Uno de los grandes problemas que tenemos para entender la soberanía de Dios es que hay personas que dicen: a ver, espérame tantito, ¿cómo que Dios es soberano y Él tiene control de todas las cosas? ¿Quién tiró las pastillas? Yo. ¿Quién tiró las pastillas? Yo, merengues. Y puedo hacer esto todo el día. Yo decido. Lo que no entendemos es que sí, Dios nos dio esa voluntad, pero Dios en esa voluntad la limitó. Él le puso límite. Sí, Dios nos dio la capacidad de decidir. ¿Quién determinó eso? Él. Así nos creó. ¿Y cómo compruebo que esa voluntad está limitada? Porque a veces nos sentimos: yo decidí, yo decido ahorita que mi voz se va a ir hasta el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Cuántos dicen amén conmigo? A eso caemos la iglesia. Luego dicen unas babosadas y todos dicen amén. Bueno, qué bueno que me los agarré en el viaje. No, hermano, porque yo decidí, se oyó mi voz o se va a oír mi voz en el centro de la ciudad, en el Zócalo de la Ciudad de México ahorita. No, yo decido, escúchame bien, yo decido que voy a volar. Amén. ¿Volé? ¿Quién limitó eso? La soberanía de Dios. ¿Existe la voluntad humana? Sí, claro. Nuestro alcance de entendimiento cuando yo tomo una decisión es que Dios está permitiendo eso. ¿Quién llevó a la cruz
a Cristo? Lo acabamos de leer. Poncio Pilato, Herodes, los gentiles y el pueblo. ¿Sí lo llevaron o no? Ay, esto me gusta. Unos dicen sí, otros dicen no. Poncio Pilato y Herodes los gentiles y el pueblo llevaron a Cristo a la cruz. Sí, ellos lo llevaron. No bajó el ángel Gabriel y le pegó a los clavos, ¿verdad? Fueron los gentiles, los romanos, impulsados por el pueblo, autorizados por Poncio Pilato y por Herodes. ¿Bajo qué autoridad? Tu consejo, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Conocía Dios que el hombre, que Adán y Eva iban a pecar? ¿Dios pudo haber detenido? Así como el precandidato, ¿verdad? El candidato presidencial de las anteriores elecciones. Dios pudo haber sido como él y decirle: ven para acá, yo sé que vas a agarrar de ese fruto, evita. Por lo tanto, mira, te corto las manos. Asunto arreglado, para que no agarres. ¿Dios pudo haber evitado? Claro. Pero Dios determinó no evitarlo. ¿Por qué? Efesios capítulo 1 lo dice. Dios interviene en esa historia soberanamente, mostrando su gracia. ¿Para qué? Para la gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. Cristo tenía el poder, fíjate qué impresionante. Cristo tenía el poder. ¿Quién creó el árbol donde fue clavado Cristo en la cruz? Él. Y Él decide ir a esa cruz. Todo estaba determinado en un plan perfecto de Dios. Dios dijo la hora, Dios dijo el día en que Cristo iba a nacer. No está fuera del control. Dios tiene el propósito de que nosotros veamos eso como algo maravilloso. La encarnación de Cristo es la mejor noticia porque Dios lo estableció de esa manera, porque Dios lo determinó. Una evidencia clara de esto está ahí en el versículo 26. Dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, a un lugar específico llamada Nazaret, con una mujer específica. La encarnación del Mesías era tan sublime que Dios envía el anuncio a cada uno de los que Dios determina que participaran del entorno de esta encarnación. ¿A través de quién? De ángeles. Las apariciones angelicales en la Biblia se realizan en acontecimientos muy especiales. ¿No ves a Moisés decir: Señor, tengo ganas de una torta de jamón? Manda un ángel, ¿no? Esas ilustraciones y esas formas en que el hombre y la filosofía y la religión del hombre divagan en relación a tu ángel de la guarda y todo. Son cosas alejadas totalmente. Los ángeles son mensajeros que están honrando la importancia del anuncio, que están dándole calidad al acontecimiento que viene. Específicamente viene el ángel Gabriel con un propósito divino. Por eso la encarnación de Cristo es parte del evangelio, es la mejor noticia que alguien pueda recibir. A una virgen, dice, desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Fíjate qué anuncio es.
Dice, salve muy favorecida. Estamos hablando, ya lo leímos y lo vamos a ver en un momento más. Estamos hablando de María. María, la madre terrenal de Jesús. ¿La madre qué? Terrenal. Pero estas palabras del ángel son muy importantes. Y después el canto de María, que le llamamos el Magnificat, ella misma se declara y dice, habla de Dios como su Salvador. Entonces María no tiene atributos sobrenaturales en ella misma. Muy favorecida, está diciendo, receptora de gracia, escogida por Dios para ser especialmente usada. Qué hermosa forma de describir a María. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Será esto cierto, hermana? ¿María fue bendita entre las mujeres? Claro, ¿verdad? Trajo al Mesías. Todas las mamás saben que traer a un niño aquí a la tierra es una bendición muy hermosa de Dios. Ahorita oramos por los niños, los presentamos enfrente de la iglesia, por los niños de nuestra iglesia, porque son una bendición. Dios dice que es herencia de Jehová. Pero ella fue usada para algo muy especial. Pero fue usada. Ella no tenía como tal alguna característica sobrenatural o divina. Ella fue madre terrenal de Jesús. Decir que María es madre de Dios es un error, porque la Biblia no lo dice, porque ella fue una mujer necesitada, dependiente de la divinidad. Ella no forma parte de la divinidad. Fue una mujer piadosa, una mujer escogida, privilegiada para el nacimiento del único y más maravilloso hombre que pisó esta tierra. Ella fue una mujer que conocía del Señor. Lo vamos a ver un momento más adelante, que cuando el ángel le habla, le hace la descripción, a ella no le extraña. Ella sabía que el Mesías iba a venir, que se estaba refiriendo al Mesías. De esas características del niño no pregunta nada, pregunta de otra cosa. Ahorita lo vamos a ver, porque ella conocía la Escritura. Entonces tenemos que darnos cuenta de eso, que es una bendición ser usados por Dios en el plan de redención. María era parte de eso. La iglesia de Cristo somos parte de eso en otro sentido, de otra manera. Dice el versículo 29, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. La llegada de Cristo es la mejor noticia, pero también la más impresionante. María dice que se turbó, dice la Nueva Traducción Viviente, confusa y perturbada. María trató de pensar lo que el ángel le quería decir, porque esta fue la más grande y mejor y más impresionante noticia para la humanidad, porque Cristo es el Salvador del hombre, de los hombres, de todos los seres humanos, de todos los que alcanzarán salvación. Él es el Salvador. No es raro que María se haya turbado. No es raro que al recibir esta manifestación ella se pueda confundir y perturbar. Todo llamado de Dios impacta el corazón. Muchos de nosotros hemos sido tan impactados del corazón que estamos callados y no hablamos de Cristo. Es normal, pero no nos debemos de quedar estacionados ahí. Todo llamado de Dios tiene un peso, porque Dios nos está llamando a algo trascendente de este mundo, y es lo eterno. Está impactando hacia la eternidad. Qué bueno que trabajas, qué bueno que tienes una labor, pero todas las labores que nosotros hagamos van a quedar aquí en la tierra. Tú eres doctor y tal vez estás participando en la sanidad, o enfermera, estás participando en la sanidad de una persona que lo va a llevar a vivir algunos años. Qué bueno, gracias a Dios. Pero ¿qué con su eternidad? Tú vas a resolverle las situaciones legales de alguien si eres un abogado, en fin, cada una de las cosas que hacemos secularmente, todo se queda aquí. Pero cuando alguien recibe un llamado a participar en el plan
eterno en relación a la eternidad de Dios, eso sí, ay. Me preguntaba un hermano que está empezando a predicar en las iglesias de la zona sur y me decía, ¿cómo le haces? ¿Qué has hecho para ya no tener nervios cuando te subes a predicar? Le digo, eso nunca se te quita. Aprendes a controlarlos, pero estás haciendo una labor que impacta en lo eterno. Y ese llamado a veces cuesta trabajo y decir, les voy a platicar una intimidad pastoral. Todos los lunes tengo una cruda espiritual. Que a veces me estoy bañando, meditando, así ahí, ¿verdad? Y digo, híjole, debía haber dicho esto. Ay, ese hermano que se estaba durmiendo, le hubiera dado un aplauso así para que se despertara. Y pude haber enseñado esto otro, pude haber enriquecido esto otro. Porque es una carga, un deseo de cumplir el propósito de Dios. Los que son maestros entienden lo que eso significa. Moisés, cuando Dios lo llama para libertar a su pueblo, siente ese peso. Él te dice que la Biblia que tenía un problema en su forma de hablar. Pensamos que era tartamudo, pero recibe eso. Yo creo que se tartamudeó más todavía. ¿Cómo voy a ir? Jeremías, no, Señor, yo soy un chamaco, esto es muy baboso, Señor. Traducido es, soy niño, ¿verdad? Dice literalmente, soy muy niño. Isaías, Señor, pero me siento que me muero porque me estás llamando a esto, pero yo soy de labios inmundos y me junto con puros de labios inmundos. Todo llamado hace que nos sintamos, nos percibamos incapaces, inútiles. Todo llamado nos hace voltear a ver a nosotros mismos e intentamos rechazarlo. Y a veces Dios, vas ahí en el pecero y te dice, predícale al que está ahí junto a ti, ¿verdad? Háblale al chofer del Uber, ahí al que te está apachurrando ahí en el metro, dile, Cristo te ama, así de casi en la oreja. Y yo, no, y luego, ¿qué le voy a decir? Y ya le di un codazo ahí en el metro, no me va a creer. Y comenzamos a vernos a nuestra incapacidad. Pero ¿qué necesitamos? Cuando nos sentimos confusos, perturbados o miedosos, tenemos que escuchar la voz de Dios. Por eso al principio les decía, hermano, esto es un llamado de Dios a todos nosotros de forma personal, porque tenemos que escuchar su voz. La voz de Dios direcciona. Su bondad es lo que nos puede fortalecer para perseverar. Y entonces el ángel le dice, versículo 30, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Toda persona que ha creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador, hemos hallado gracia delante de Él. Amén. Es su gracia la que nos ha salvado. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios. Efesios 2:8. Pero cuando Dios nos llama a participar de lo eterno, el temor es característico. Porque no conocemos lo que Dios está haciendo a través de nosotros, o a veces lo hemos conocido, lo hemos sabido, muchos lo hemos aceptado, muchos inclusive lo hemos llegado a practicar, pero pronto se nos olvida. Se nos ha olvidado. Nos olvidamos de la verdad divina de la Escritura. Necesitamos recibir la información de Dios que Él quiere darnos, y si nosotros la tenemos ahí presente y confiamos en ella, eso es lo que vence el miedo, porque sabemos que Dios nos va a respaldar. Y aquí, dentro de eso, ¿verdad? Esta María, no temas,
ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que significa, lo sabemos, Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Te das cuenta que ella no pregunta absolutamente nada de esto? La mejor noticia nunca antes expresada y escuchada es la llegada del Mesías aquí en la tierra. ¿Por qué no lo vamos a festejar? ¿Por qué no lo vamos a celebrar? ¿Por qué no habríamos de hacerlo? ¿Por qué estar pensando en cuestiones totalmente ajenas? Hay personas que no pongas árbol en Navidad porque esas cosas son paganas y vienen de unas costumbres paganas. Bueno, si te compruebo que la ropa que traes también la usaba un satanista, ¿te la vas a quitar? Este tipo de ropa la han utilizado otros para andar pecando y delinquiendo. Entonces vamos a andar desnudos. Dios nos libre de eso, ¿verdad? Mis ojitos. Dios, eso nada que ver. Actualmente nadie pone un árbol de Navidad y empieza a adorar al sol. Celebras eso y dices, mira qué bonito adorno, punto. Ahora no quieres, como decía hace un momento, no lo hagas. No estés juzgando a los demás, porque eso sí es pecado. Si nosotros vemos que alguien en la iglesia se está desviando de la doctrina, si alguien se está pecando, ¿verdad? Y por amor a ellos tenemos la oportunidad de corregirlos, amén. Si podemos ser inversores en su corazón, reciban algo, una bendición de parte de Dios, hazlo. Pero porque tú te sientas ofendido por lo que otro hace, eso se llama soberbia, altivez. Dios nos ha llamado a edificar, primera de Pedro 4, no nos ha llamado a destruir. Romanos 2 dice, si tú juzgas a otro, pero haces lo mismo en otro sentido. Nunca la motivación, pensar que la motivación de edificar a otro, de exhortar a otro, de amonestar a otro, es porque yo me siento ofendido por su pecado. Dios al que ama, disciplina y azota al que tiene por hijo. ¿Al que qué? Ama, amor, intencionalidad absoluta de buscar un bien del otro sin importar yo, para la gloria de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, con nuestras intenciones. La mejor noticia expresada y escuchada es la llegada del Mesías. Es la libertad a la esclavitud que está llegando. María estaba totalmente involucrada en eso. Tuvo ese llamado, un llamado maravilloso, pero no sencillo, no fácil, porque requería confianza en Dios y en nosotros también. Si nosotros no estamos hablando de esto es porque estamos pensando demasiado en nosotros. Le pasó a Moisés, le pasó o sea, ¿qué voltearon a ver Moisés, Jeremías e Isaías? A sí mismos. Y Dios a qué lo voltea a ver, los voltea a ver y les dice, sí, no te preocupes Moisés, tú eres aquel. No, ¿quién va contigo Moisés? A ver Jeremías, yo te he llamado a esto y lo que yo te he llamado lo vas a hacer. ¿Qué hace con Isaías? No te preocupes, ay, tú lávate la boca con Crest y ya, o con agua con jabón y ya. No, trae un carbón encendido y es Dios mismo quien purifica los labios de Isaías. Versículo 34 nos enseña que María le dice al ángel, bueno, le pregunta algo. ¿Cómo será esto? A ver, ya me dijiste que yo voy a ser usada para traer un bebé, pero yo no conozco varón. Yo estoy desposada, angelito Gabriel. Yo sé de qué se trata esto. Yo sé que para traer niños a la tierra, pues hay que tener a alguien con una célula del varón que se ponga en mí para que yo tenga esto.
Pues no esperemos que podamos nosotros, no pensemos que este llamado es sencillo. La mejor noticia, entregar la mejor noticia, evangelizar, hablar del Señor, no es simple y sencillo. Hay mucho que Dios nos enseña progresivamente. Participar en el plan de redención requiere disposición a aprender de Dios, disposición a estar escuchando la voz de Dios. Un escritor decía que el evangelio es como el mar. Si tú nunca decimos no conoces el mar, nunca has ido. Pero cuando dices voy a conocer el mar, llegas a la playa, te metes ahí, ¿verdad? Mojas tus piecitos ahí en el agua y dices ya conocí el mar. Y si te dan 2, 3 olas ahí, ¿verdad? Ya conocí el mar en la orillita. Claro. Metiendo los piececitos, ¿ya conocimos el evangelio? Sí. No necesitamos de alta teología para ser salvos. Es un don de Dios donde nos regala la fe, y cuando nos enseña el Señor que Él es el creador del universo, que Él es el que merece toda la honra de nuestra parte, y nosotros lo traicionamos pecando y desobedeciéndoles, mereciendo una condenación eterna, y que solo a través de la justificación por Cristo, en el que Él se encarna, va a la cruz a pagar nuestro pecado, y recibimos por la fe su justificación, somos reconciliados con Dios y viviremos con toda la eternidad. Y ponemos nuestra confianza en eso, cierto, es como ya pisaste la orilla, ¿verdad? Te dieron las olitas en las piernas, conocí el mar. Sí, no se necesita alta teología para ser salvos. Confiando en eso, el regalo de la fe nos asigna eso. Pero cuando alguien es regenerado, tiene sed de conocer a Dios. Busca ir. Y el mar, el evangelio es profundísimo. Hay muchísimo que aprender. Cuando somos regenerados, eso nos da un hambre de conocer más de la palabra de Dios. Y así como María, hay cosas que no entenderemos de forma inmediata. Seguramente tendremos muchas preguntas, y todas las que son necesarias para nuestras vidas están respondidas en la Escritura. Ya las respondió el Señor. Otras el Señor las responderá después. En parte conocemos, dice Pablo, 1 Corintios 13. Pero Dios sí nos quiere responder. Mira, Dios responde a través del ángel, versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer. Dios obra sobrenaturalmente cuando Él tiene que hacerlo. Nadie de nosotros de forma natural podemos regenerarnos, podemos nacer de nuevo. Es una mentira que si tú fuiste a Alcohólicos Anónimos, entonces ya eres una nueva criatura. No. Porque eso es a veces lo que pensamos. Sí, yo ya desde que dejé de tomar o dejé de drogarme, ya soy una persona nueva. Bueno, no se refiere a la regeneración bíblica del que habla Cristo. Puedes tener cambios sustanciales en tu vida y a eso llamarle nueva persona, pero la regeneración, como ya lo estudiamos, es una obra del Espíritu Santo poderosa que solamente Él puede hacer en la vida de una persona. Dios obra sobrenaturalmente cuando Él tiene que hacerlo, pero como ya hablamos, Él siempre tiene el control. Siempre hay un propósito de Dios cuando Él obra con esas cosas. Uno de los grandes problemas que tenemos a veces como iglesia, porque así hemos sido educados: tú estás enfermo, ven para que oren por ti, y si tienes fe, entonces vas a sanar. Si tienes fe, estás seguro que Dios te puede sanar. Amén. Dios tiene el poder para sanarte, pero Dios no siempre sana de esa manera. Hay otras ocasiones, y es bíblico, en que Dios te lleva a un proceso médico para que ahí testifiquemos quién es Él. Y hay enfermedades que enseña la Biblia que son para decirle adiós a este mundo. ¿Y qué decía Pablo de eso? Para mí el vivir es Cristo y el morir es amén, lo que Dios quiera, cuando Dios quiera. Siempre hay un propósito. Cristo, vemos aquí que de forma hermosa nace
de la intervención divina en el vientre de María. Y es tan difícil de entender porque todos nacen de una relación entre hombre y mujer. Pero Cristo, ¿verdad?, nace de una forma diferente, y entonces, en ese sentido, María necesitaba algo más. Y entonces el ángel, Dios a través del ángel le dice: he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez. Es decir, tú vas a ser testigo, María, para sellar, para darte esta señal. No siempre Dios quiere que nosotros pidamos señales, tengamos mucho cuidado con eso, porque a veces creemos que así es. Si tú le estás pidiendo una señal a Dios de evangelizar, la señal mejor que le puedes pedir a Dios es abrir Mateo 28. Porque ahí está una indicación: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir a hacer discípulos a las naciones. Ya no le preguntes a Dios si le predicas o si discipulas al compañero de trabajo. Si tú estás haciendo esa pregunta, déjame adelantarme a tu corazón. Dios te está diciendo que sí. Hay otro que te está diciendo que no, o otra que se llama carne. ¿A quién le vas a hacer caso? Pero a veces: Señor, haz que cante el gallo 3 veces y entonces le predico a mi prima. Si haces, Dios, que me gane la lotería, entonces ahora sí voy a evangelizar al parque. Cuidado, porque ese tipo de señales lo que han hecho es: señal tendrás, no vas a poder hablar, Zacarías. ¿Qué es lo que le quitó Dios a Zacarías? Su voz. ¿Nada más? No, él era sacerdote. ¿Qué hacía un sacerdote? Interceder por el pueblo. Ese era su ministerio. Dios le quitó su ministerio, Dios le quitó su trabajo. Cuidado con perder señales. Cuando Dios ya ha hablado, flojitos y cooperando. Amén. ¿A eso no dijeron amén, canijos? Amén. Señor, tú habla. Esta semana tuvimos una entrevista. Mi sobrino está siendo misionero en Nuremberg, Alemania. Está orando, por favor, oren por él. Se llama Gabriel Páez Díaz. Él recibió un llamado hace un par de años y dejó todo. Él iba en ascenso en su profesión. Ya tenía el trabajo que todo muchacho de 25 años quisiera, de su profesión, el trabajo, tenía casa, tenía coche, tenía todo. Dios lo llama a servir y deja todo por ir a prepararse como misionero. Y ahorita está orando porque está sintiendo el llamado de ir a una nación cerrada, a una nación donde si predicas el evangelio te matan. Entonces, y él nos compartía en esa entrevista, nos decía: mira, aceptar el llamado de Dios siempre tiene que ser en nosotros un sí, porque Él es digno. Y si eso va a costar nuestra vida, amén, porque Él es digno. Me impresionó estas palabras. Dije: es cierto, eso se nos olvida tanto. Y cuando nosotros estamos viendo nuestra comodidad y a nosotros mismos y solo nosotros y nosotros el centro, nos estamos olvidando que Él es digno. A la mente caída le cuesta trabajo creer, y por eso Dios en su misericordia le dice a Elizabeth, le dice a María: ve con tu prima Elizabeth, tu parienta. Ella era estéril, en su vejez está concebido. ¿Por qué? Porque nada hay imposible para Dios. Si Dios te quiere dar una señal de algo específico, si Dios te llama a predicar a una nación cerrada, Dios va a guiar todo. Mi hijo está con un llamado y te puedo decir lo mismo: Él provee de todo lo necesario. Mi sobrino ha sido una bendición estar estos días con él. Me ha fortalecido en la fe de forma hermosa al escuchar todo lo que Dios está haciendo en su vida, y ese llamado, esa convicción
de servirle a Dios de esa manera impacta el corazón. Es hermoso. Y tenemos esa seguridad. Para Dios no hay nada imposible, absolutamente nada. Y su interés mayor es que vivamos nosotros eternamente con Él. Y el versículo 38 termina: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esto contestó María. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo vamos a contestarle a Dios? Algunos, ¿sabes qué hacemos? Dejamos hablando a Dios solo. Yo te he llamado para hacer discípulos. Y como Jonás, como si Dios no fuera digno. ¿Cuál es nuestra respuesta al llamado de Dios de ser mensajeros del Evangelio? La Nueva Traducción Viviente dice que María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Mira, amado hermano, amada hermana, a veces creemos que estos llamados de Dios nos deben llevar a decir: ya estuvo, Señor, ahora sí ya. No, contigo, no, que aquí saliendo, es más, a ver, ¿quién tiene folletos? Regálame unos folletos porque ahorita me voy al metro. Ahora sí van a conocer quién es el evangelista de esta iglesia. Honestamente te digo, no creo que dependa de eso. Nunca ha dependido de eso. Y ha sido nuestro problema, de hecho. Porque como decía hace un momento, tal vez nosotros lo hemos hecho en algún momento. Y ¿cuál es el verdadero conflicto? Todos nosotros vamos a ser esa voz en el desierto, esa luz en las tinieblas, cuando realmente valoremos al Señor como nuestro más grande tesoro, como nuestra más importante relación, como lo más valioso. Y eso es lo que exponía en la introducción. Es un problema de valor. Es un problema de experiencia diaria. Si en esa mañana, en cada mañana, nosotros no experimentamos su presencia, que es maravillosa, que es impresionante, que es totalmente satisfactoria y deleitosa, esa es la verdadera razón por la cual no estamos hablando de Él. Porque el impacto que causa el corazón estar en la presencia de Dios no deja otra respuesta. Nuestro problema de no ser evangelistas, queremos una respuesta de por qué no estamos hablando de Él, es porque no tenemos una comunión cercana. No vayas a pensar que desde ahora vas a orar media hora y entonces ya con eso la vas. No, estamos en la misma posición. Estamos pensando que si hacemos algo, entonces Dios va a responder como favor. No se trata de eso. Es mucho más elevado de eso. Es ir ahí por quien es Él. Porque no puedes perderte de ese instante. Porque es lo más precioso que te puede suceder, esos instantes en su presencia. Porque cuando experimentemos día a día esa impresionante gracia, yendo a su trono, alcanzar oportuno socorro, entonces la realidad es en nuestro corazón que Cristo es la mejor noticia. Mientras tanto, solo ha sido una noticia buena, pero no la mejor. Le voy a pedir que cierre sus ojos. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a darnos cuenta de la realidad.
Somos expertos en autojustificarnos. Y cuando no vamos a esa presencia deleitosa, simplemente pensamos que estamos muy ocupados, que está bien porque se nos olvidó y que no hay ningún problema. Pero tú quieres darle vida a tu iglesia. Que como Elizabeth, aunque ya estemos de años atrás, tú sí puedes hacer un milagro quitando esta esterilidad de nuestro corazón y comenzarnos a dar un fruto que no se va a dar solamente una decisión inmediata, sino para hacer algo bueno, sino de entender que necesitamos aprender a depender de ti. Necesitamos aprender a deleitarnos ahí en tu presencia. Ayúdanos, Dios, a valorar el Evangelio como lo que es la mejor noticia, a predicarnos ese Evangelio cada día, a no depender en absolutamente ya nada de nosotros mismos, sino entender que tenemos nosotros que renunciar a eso y aprender a confiar en quién eres tú y lo que has dicho. Te rogamos tu bendición, Señor. Si hay alguien que está intimidado, que le da miedo hablar, que de alguna manera se ha entumecido esa lengua, que entendamos que la única forma de darle vida es contigo y en ti. Ayúdanos, Señor. Bendícenos con tu presencia cada día y levanta esta iglesia como una iglesia evangelista, una iglesia discipuladora, una iglesia que ame al perdido. Que lo más impactante que pueda suceder en nuestras vidas es amar como fuimos amados, amar a nuestros enemigos. Te rogamos eso, Señor, que hagas esa obra en nosotros y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios, y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.